Venezuela es esperanza. ¿Qué más? Solidaridad. ¿Qué más? Es Chávez. Chávez. Y lucha, lucha, lucha. Venezuela, nuestra hermana Venezuela, aquí haciendo fuerza, aquí haciendo compañerismo, aquí haciendo lucha, porque la lucha de Venezuela, nuestra hermana, es también nuestra lucha, con el pueblo en la piel. Aviala Televisión, nuevamente aquí en este programa, que lo que pretende es ubicar algunos elementos de reflexión. No tenemos la última palabra, la vamos a conseguir en comunidad. Y vamos a ir construyendo. Esta noche nos está visitando de nuevo nuestro compa, el Miguel Albarracín. Saluda, por favor. Muy buenas noches y muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Y están otras personas invitadas. Está Mariana, de la Embajada de Venezuela. Y así cortito, hermana, ¿quién es la Mariana? Me has dicho que has dado frutos, has participado de esta obra creadora de las mujeres. Sí, tengo un retoño del alba, porque es venezolano, boliviano. Mi bebé hace pocos meses vino a este mundo de luchas, batallas y victorias. Mariana. Elis. Erwin, perdón, hermano, de nuevo acabos. Pero yo no sé por qué te he dicho Elis. Hermano. Porque lo pusieron así en el programa. Sí, pues, ¿no? Erwin, querido, hermano, de nuevo estás aquí. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir acá. Y bueno, contarle muchas cosas interesantes de Venezuela, que están en pleno desarrollo. Bien, ya entramos nomás de buenas a primeras. ¿Quién me ha quitado mi papelito? Miguel, trae. Creo que... Ya había, sí, aquí sí. ¿no ve? Ya me dan ahora los dos. Bien, a ver, vamos a iniciar esta primera parte entre lo que es esta relación de la democracia con la economía, ¿no? O sea, la democracia, los pueblos hemos necesitado en este periodo, sobre todo, para fundamentar un clamor popular que los años, yo no sé cómo fue, claro que fue parecido, pero aquí en los años 80 que vencimos a la dictadura, la democracia se nos planteó en el corazón, en los cuerpos, como un objetivo al cual llegar, y cuando llegamos a esa democracia, no era la democracia que queríamos, era una democracia pifiada. Y desde el año 85 hasta el año 2013 hemos hecho un caminar donde el pueblo recién utilizó las urnas, utilizó esa democracia manejada, manipulada, pactada, controlada, la utilizó para poner a un hermano, compañero, Evo Morales, que representa, todavía también sigue representando la esperanza de nuestro pueblo aquí en Bolivia. ¿Cuál es esa relación? Porque en medio nos han agarrado muchas devaluaciones, ¿te acuerdas, Miguel? Claro. Sí. Desde el 81, cuando recuperamos la democracia, el 82, en realidad, cuando lo bajamos a García Mesa, ¿de qué nos viene? Nos viene con la UDP una devaluación, una inflación. Brutal. ¿Te acuerdas que teníamos que hacer filas? Desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana que nos dijeron, querían democracia es esto, filas, estos comunistas, hambre, estos comunistas. Miren, sí. eso lo pasamos el año 85, Mariana y Erwin. Pasamos eso y creo que ahora también las segunditas están por ahí. No sé, compa. A ver, para entrar por lo difícil, podríamos repetir a Marx, ¿no? Que la política es economía concentrada. O sea, todo lo que se hace en política es por una referencia de carácter económico, ¿cierto? Es decir, si tenemos nosotros, por ejemplo, una pelea para poder recuperar la democracia como ocurrió y el 82 se tomó otra vez la democracia, la burguesía, ¿no?, que era muy enemiga del UDP, tenía mucho miedo al socialismo, al comunismo, a la revolución, lo que hicieron fue una crisis económica impulsada, por supuesto, desde Estados Unidos. No nos olvidemos que el 82 en varios países de Latinoamérica eran todavía gobiernos dictatoriales, ¿sí? Estamos hablando de Chile, de Argentina, ¿cierto?
Paraguay, entonces propio Nicaragua. Entonces, en ese momento, lo que impulsaba a Norteamérica era justamente los gobiernos dictatoriales sometidos, ¿no?, bajo su yugo, donde ellos decidían qué hacer, especialmente con nuestros recursos naturales. Entonces, ahí la UDP fue más que nada una expresión del pueblo, pero deformado. Porque también en el fondo la UDP no estaba luchando por ir al socialismo, sino por administrar las cosas en lo un poquito posible, mejor. Un poquito mejor, pero obviamente le fue como le fue y tuvo que adelantar las elecciones el 85. Ese es un reflejo. Lo mismo ocurrió, acuérdense, en Chile, ¿no? Eso fue el 73, cuando el 11 de septiembre el ejército le dio un golpe de Estado impulsado por Norteamérica, especialmente por Henry Kissinger, ¿no? Y lo que hacen es derrocar y masacrar desde el presidente a todo lo que fue una corriente de izquierda que luchaba por el socialismo, ¿no? Porque obviamente estaban rompiendo con ese yugo del imperialismo. Y ahora es, Mariana, y ahora son los petrodólares, ¿verdad? O sea, los recursos naturales, el estaño, el cobre de Chile, era lo apetecible en aquel momento, y hoy es fundamentalmente el petróleo, o hay otros elementos más, ¿no? Obviamente, este caudal de esperanza, este caudal de compromiso político, ese caudal cultural y socialista que ustedes están impulsando también es una gran amenaza y es un recurso contrario para el imperio. Pero además está la parte económica del imperio, ¿verdad? Del imperialismo. Sí, yo creo que todo lo que en América Latina huela a petróleo, a reservorios de agua dulce, a recursos naturales en la Amazonía, por ejemplo, que es uno de los objetivos además de Norteamérica, todo lo que pueda oler a recursos naturales explotables para el imperialismo, para los Estados Unidos, es una amenaza para nosotros, básicamente, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, tenemos la mayor reserva de petróleo del planeta. Para 300.000 millones de barriles de petróleo son lo que tenemos en nuestro territorio. O sea que literalmente estamos flotando en un lago de petróleo. Y eso es lo que ha hecho todos los ataques de la Revolución Bolivariana, desde el comandante Chávez hasta Nicolás Maduro, que además me atrevo a decir a título personal que han sido mucho más fuertes que los que recibió el comandante. O sea, Nicolás ha soportado los embates más duros del imperialismo, al menos en Venezuela, que no los tuvo que soportar el comandante Chávez. Quizás por el hecho de que justamente el dólar, el precio del barril de petróleo en aquel momento estuvo en altas, ¿no? Esto fue una política que diseñó el Estado venezolano con los países exportadores para subir los precios del petróleo, que en este momento la guerra es bajarlos, mantenerlos bajos, para que países como Venezuela, que ahora lo digo como una autocrítica, no hemos logrado del todo diversificar nuestra matriz económica, seguimos siendo un país que básicamente en este momento depende de los precios del petróleo, nos veamos pues en la situación económica que tenemos en este momento, ¿no? El bloqueo es real, no ha sido victorioso, pero es real, hay un bloqueo definitivamente y definitivamente está relacionado con nuestros reservorios de petróleo. En este momento tenemos el arco minero del Orinoco, que podría certificar a Venezuela como el segundo país, si no estoy mal, en reservas de oro. Ese también es un elemento atractivo para el imperialismo, para aquellos países que necesitan cantidades de millones de dólares para sobrevivir, para mantener el estatus de vida que tienen. Y nosotros lo tenemos. Entonces, que alguna vez me dijo, cuando estudiaba yo, no sé, en el colegio, una estudiante de intercambio finlandesa, me dijo, ¿sabes que yo no sabía lo que era Venezuela? Porque en mi país solamente sabemos que es un puntico donde hay petróleo. Así nos ven en el mundo, un puntico donde hay petróleo. O sea, ¿has visto cómo nos han minimizado como pueblo? Hasta que llegó un hombre, en este caso, que decidió que Venezuela no era un puntico de petróleo en el mapa, que era un país, que era un pueblo de gente trabajadora, que sí teníamos petróleo, pero teníamos otra cantidad de recursos y que teníamos sobre todo el valor humano. O sea, venezolanos y venezolanos que dan demostraciones cada día, como este domingo que acaba de pasar, 10 de octubre, de democracia, de revolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Hablo como venezolana, como boliviana, porque ya me siento parte de este pueblo, porque tengo a Bolivia en la piel y en mi hijo. Por cierto. Seguir luchándola, porque esos son nuestros recursos y tenemos que estar conscientes de que hay que ser muy inocente para pensar que esto es solamente un debate político. Esto es, en el fondo, un debate económico, un debate sobre nuestros recursos naturales. Y nuestra vida. Erwin, va a ser cortito porque se nos va a acabar en 2 minutitos tu tiempo, hermano. Esta relación democracia-economía. Bueno, en el caso de Venezuela y de Bolivia es
pasó exactamente lo mismo, ¿no? Teníamos democracias representativas, lo digo entre comillas, que no respondían a las necesidades del pueblo. O sea, eran democracias en las cuales la gente se le consultaba para que votara cada X años, y una vez que eran electos, cuadraban, cerraban con los grupos económicos, con los grupos imperialistas, y se repartían los recursos naturales. O sea, los recursos naturales no llegaban al pueblo porque había un grupo en el medio que se abrogaba la representación popular y en realidad desfalcaba al pueblo. O sea, en el caso de Venezuela, siendo un país tan rico, llegó a tener la mayor desigualdad, la mayor pobreza, hasta que despertamos, ¿no? Con la palabra del comandante Chávez, aquí con la palabra de Evo Morales, o sea, los pueblos despiertan y empiezan un cambio importante. En Venezuela, la gran mayoría, el 72% del presupuesto venezolano, se invierte en el tema social. O sea, si hay relación entre democracia y economía. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que ser el vehículo para satisfacer y llevar las necesidades que nuestro pueblo tiene. Acá en Bolivia ha ocurrido un método diferente al que se usaba en Venezuela, pero es lo que, digamos, garantiza que la democracia se consolide. ¿Qué pasa si la democracia no responde? ¿Qué es lo que pasaba? Entonces se crea una deuda muy grande que va creciendo, y la gente siente que no le responde la democracia, y empieza en muchos casos ella misma a caerse por la debilidad que tiene en el tema económico. A ver, ¿con qué cámara estamos? Nuestros hermanos y hermanas nos están diciendo que la democracia tiene una relación con poner la economía, los recursos naturales, lo que nos ha dado, nos ha regalado la Pachamama, al servicio del pueblo, que es un vehículo, la democracia. Y que no es más bien la democracia para seguir controlando por parte de los sectores de poder. Vamos a continuarlo discutiendo, porque ¿qué pasa entonces ahorita con nuestra hermana Venezuela? Que nos dicen, ¿no? Está muriendo de hambre a la gente. ¿Será verdad eso? Bueno, la Mariana nos ha dicho que sí hay un bloqueo económico, y cuando hay bloqueo económico hay pues hambre. No es que vas a tener todas las tortas como aquí estamos teniendo en Bolivia, ¿verdad? Pero también hay que ver cómo está respondiendo ese valeroso pueblo, esas mujeres, esos hombres, esos compañeros y compañeras. Ya volvemos, no nos deje. Había ya la televisión con el pueblo en la piel. Estamos nuevamente con el pueblo en la piel, y aquí hablando sobre Venezuela, y este domingo pasadito, el anterior domingo, como estas horas, estaban cantando y victoriando y bailando allá en Caracas, allá en los distintos lugares, en los distintos barrios, esa marejada roja, qué lindo. ¿Pero no se sintió mucho aquí? No, pues si nadie les ha dado pelota, pues claro, estaban embebidos. Bueno, ya, mejor no renegaremos. No renegaremos. Erwin, la relación esta interesante que nos decía la Mariana, ¿no? ¿Sería que al comandante Chávez los respetaban más? ¿O qué es lo que ha pasado? Que han dicho, claro, se murió su caudillo, que es lo que siempre nos dicen. Se murió su caudillo, ahora es cuando les vamos a dar con todo. Que esa relación, democracia, violencia, nuestros representantes, nuestros hermanos presidentes, nuestros compañeros, caso del hermano Chávez, el hermano Evo Morales, ¿no? Y el caudillismo que nos critican, y aquí venimos nosotros, dicen los norteamericanos, ¿no? Sí, bueno, el caso de Chávez, podemos decir que Chávez murió invicto. O sea, todos los ataques que le hicieron, golpes de Estado, cercos económicos, todos los derrotó. Un paro petrolero que fue terrible, que nos costó decenas de miles de millones de dólares, y Chávez lo derrotó. Entonces ya no intentaban nada contra él. Después de 2006, cuando es reelecto, ya no intentaban nada, porque sabían que lo que hicieran no iba a resultar. Ellos, lamentablemente, pues se nos ha ido Chávez. Ellos han pensado que era la oportunidad de contraatacar con métodos aún más crueles que los que usaron contra el presidente Chávez, y bueno, han tenido, digamos, unos efectos bien graves sobre nosotros. Luchamos todos los días contra ellos, pero o sea, Chávez, como los derrotó, no se atrevían. Con Maduro han estado intentando, y en la medida que se les va derrotando, ellos empiezan así como echar para atrás. Empiezan a ver, oye, no vamos a poder tampoco con este hombre, y en algún momento van a tener que dejarnos, oye, hacer nuestra revolución, nuestro gobierno, nuestra inversión social, nuestro progreso. Hoy en día, evidentemente,
también juega en contra, o quizás también a favor, que Venezuela sigue certificándose cada vez más como el país con mayores reservas petroleras. O sea, tenemos 297.000, ahora pasamos a 316.000 millones de barriles de petróleo. Por lo tanto, superamos a Arabia Saudita, superamos a varios del Medio Oriente juntos. Por lo tanto, evidentemente, el ansia, la avaricia que puedan tener sobre Venezuela también se incrementa. Entonces, hay que luchar hay que tener conciencia de esto, ¿no? ¿Y no podían quedarse calladitos sobre esos reservas? ¿Para que no les moleste? Pero claro, es como decir, chateo un ratito, mejor me callo. Estemos claros, no es que hay más petróleo que antes. Está el que siempre ha estado, o quizás un poquito menos porque estamos sacando. Sin embargo, ese dato lo tenían ocultado. O sea, Venezuela lo tienen como el cuarto o quinto país en reservas, siendo el primero. Y era intencional. Era para manipularnos más, era para tenernos controlados. Ojo, las potencias saben, dónde están todos los recursos, incluidos los de agua, incluidos los de Bolivia. Por lo tanto, hay que estar siempre muy alerta respecto a todos estos temas de recursos. Chávez, bueno, nosotros todos los días lo pensamos, todos los días lo extrañamos, escuchamos la música que nos recuerda sus mensajes, sus programas, por eso, porque fue invicto. Por lo tanto, no se atrevían. Evo tiene mucho de esto también, ¿no? Vemos que Evo ha derrotado varios de los intentos aquí y empiezan a retirarse un poquito, ¿no? Pero sí, yo diría, nunca bajar la guardia. Porque ellos saben lo que tenemos y nosotros no sabemos lo que ellos tienen. Nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Pero, a ver, esto es lo que dicen los de la derecha, ¿no? Mariana, tal vez si das un poquito más así para que te vere lo lindo que es tu cabello, además. Han visto ese cabello y no tiene base. No tiene base. Esa es la pregunta de todo. ¿Se ha hecho base? No, es natural. Afro-venezolana. Afro-venezolana. Hermana, dicen las malas lenguas que, bueno, de lo que se está tratando es de que se están desgastando ustedes, ¿no? Parte de lo que estaba diciendo el análisis, se están desgastando, porque Erwin dice, finalmente ellos se van a cansar y nos van a dejar gobernar, pero los de la derecha dicen, no, lo estamos derrotando. Y lo que están haciendo es, quieren legitimarse, por eso se están reuniendo con la oposición, ¿no? Por eso les están llamando a los de la oposición, porque están débiles. ¿Tú cómo lo ves, hermana? Es una narrativa absurda, compañera. ¿Cómo explicas que un movimiento político se está deslegitimando y se está haciendo cada vez más pequeño si en este año 2007 han ganado 3 procesos electorales? El primero, el 30 de julio, la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados, a los nuevos representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de octubre, con más de 8 millones de personas votando en las urnas para elegir a los gobernadores y gobernadoras, en los que la Revolución Bolivariana se hizo con 19 de las 23. Sí. 8 millones de votantes. En el 15 de octubre. Ya, ¿y cuántos son los habitantes de Venezuela? Los habitantes, 30 millones. El padrón electoral el padrón electoral. Es que para que la gente sepa, porque después juegan, compañeros, dicen 30 millones de votantes de padrón electoral. No. 30 millones. La población venezolana alcanza los 30 millones de habitantes. Sí. Erwin me corrige si hay algún dato errado. El padrón electoral alcanza los 19 millones de habitantes. En las votaciones del 15 de octubre hubo una votación de 8 millones, aproximadamente 8 millones de venezolanos y venezolanas. Y en estas, del 10 de diciembre pasado, más de 9 millones. O sea, ¿cómo explicas? Subiendo. ¿Cómo explicas que de 23 estados que hay en Venezuela, lo que aquí serían departamentos, el chavismo ganó 19? ¿Cómo explicas de que de 335 alcaldías, municipios, el chavismo tiene 308? ¿Cómo justificas, cómo narras, cómo explicas, cómo analizas que hay un movimiento que va en detrimento cuando cada día obtiene más puestos políticos a través de las urnas, ¿no? Eso por una parte. Entonces, esa narrativa errónea, absolutamente falsa, digamos, en este caso, ¿no? Por otra parte, me hablabas de que reúnen a la oposición. De que nos reunimos con la oposición. Fíjate, Julieta, nosotros hemos tenido lamentables episodios violentos en Venezuela convocados por la oposición venezolana. Sí, desde el año 2000. Las guarimbas, pues desde este año especialmente. Este año, en el año 2013 es cuando muere el comandante Chávez. 4 meses de violencia intensa en las calles, que además afectan básicamente los sectores de las zonas pudientes, porque tú no ves unas guarimbas en Catia, tú ves unas guarimbas en Chacao, ¿no? En las zonas pudientes, donde ellos mismos hacen imposible la vida de sus mismos vecinos, ¿no?
Es como decir la zona sur de aquí. La zona sur de aquí, Claro. exacto. Ahí es donde se concentran las guarimbas. No se concentran en el Alto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como gobierno, ¿qué es lo más lógico que vas a hacer? ¿Vas a aceptar el llamado de la violencia? O sea, ¿esa es tu representación política? ¿Tú le vas a dar al pueblo más sangre? Tienes que cuidar. ¿O tienes tú como además como presidente electo por los venezolanos y venezolanas para hacer el bien en el país, tienes que ponerte un momento? Vamos a establecer las cosas aquí, guarimbas no, aquí hay unas mesas unas urnas electorales donde es necesario dirimir nuestras diferencias políticas. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Bueno, llamarlos, un momento. Además, tienes que reconocer que tú no eres gobierno, tú eres oposición. Tú no puedes tener la última palabra, como decías al principio. Tú no tienes la última palabra. La última palabra la tiene este pueblo. Y la dijo el 10 de diciembre pasado. Quiere que la revolución bolivariana siga al mando del país, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es lo que haría cualquier persona lógica y racional en este momento. Convocarlos para dejar de lado la violencia y incorporarnos en el camino democrático. Ahora, me gustaría hacer una acotación en este punto. ¿Cuál ha sido la actuación de la oposición cuando se le ha convocado a las elecciones? Fraude, que además es como un botón automático que ellos presionan cada vez que el resultado no les conviene. Nulo, anúlate, o sea, no claro, vale tu voto. No vale, claro. En Venezuela, fraude. ¿Cómo desmontas el fraude en Venezuela? Primero, más de 17 auditorías se hacen a lo largo de todo el proceso electoral. Pero además, cuando tú postules un candidato es porque tú estás validando el sistema electoral venezolano. Y ellos a lo público dijeron que se abstenían de participar en las elecciones. Pero ahí tienen algunas alcaldías que ganaron. Entonces no es tan cierto que no se postularon, claro. ¿no ve? La izquierda, la derecha estaba representada en estas elecciones. Entonces, primero, esa narrativa del fraude que ya está trillada. Segundo, llegan a unas elecciones desgastados. O sea, capitalizan un poder político en algún momento, digamos, cuando la gente está enardecida con las guarimbas y los ánimos están altos, y tienes la oposición venezolana tiene el don de dispararse a los pies. Ellos tienen el don de autodestruirse en cada momento que el movimiento político los ha convocado, les ha dado cierto poder, ellos tienen el don de autodestruir ese apoyo que van ganando. Entonces se presentan desunidos, más de un candidato de la oposición en los municipios. No hay un representante político que tú digas, bueno, a este lo rescato de este grupo y este va a ser el hombre o la mujer con la que yo voy a dirimir los... No hay. Entonces, ¿cuál es la actuación del gobierno? Pues vamos a convocarnos a un diálogo. Finalmente, ellos tienen alcaldes en este momento, tienen gobernaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar juntos. Clarines. ¿Cómo lo ves, Miguel? Y nos vamos a dar unos minutitos porque Mil está disculpas, interesante. bien bolivianito, conozco muy de lejos el tema de Venezuela, admiro mucho la lucha que tienen, pero un poco discrepo con Mariana, ¿no? Dale. Para empezar, la derecha tuvo una gran oportunidad cuando coparon el Parlamento en Venezuela, coparon. Sí. Ahí el Partido Socialista de Chávez, de Maduro, se redujo mucho. Y ahí ellos avisoraron la caída de Maduro, ¿no? Empezaron a debilitarlo, a cuestionarlo, ¿no? Pero a eso me refiero. ¿Qué hicieron con esa victoria? Claro. ¿Cómo la administraron? Pero ese es el tema. Tuvieron una victoria. Sí. La victoria la administraron tan mal que en vez de profundizar los temas democráticos, porque al final, ¿qué es lo que se discute en política, Julieta? ¿Qué es lo que discutimos, no? ¿Cuánto de trabajo vas a dar? ¿Cuánto va a ser tu salario? ¿Cuáles son tus mejoras económicas? Es decir, lo que al final la persona lleva al bolsillo, con lo que alimenta a la familia, ¿cierto? Entonces, Chávez, Evo, todos los gobiernos de izquierda, tienen una propuesta, cómo mejorar, cómo hacer para que haya menos desigualdad, cómo hacemos para que haya más oportunidades, ¿cierto? La otra parte, ¿qué propuesta tiene? Naranjas, pues. Tienen. Su propuesta es el neoliberalismo, es decir, todo lo que es extranjero es lo mejor, ¿no? Que venga un gringo que administre, ellos saben lo que es explotar el petróleo, ellos saben lo que es explotar los recursos naturales, ellos administran bien el agua, ¿te acuerdas? Entonces, esa es su política de ellos, pero son tan, no tienen tan poca personalidad, ¿no? Que no son capaces de decirlo, creemos que lo gringo y lo extranjero es lo mejor. No lo pueden decir porque saben que ahí pierden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no tienen propuesta económica, fueron al choque. Y cuando vieron que Maduro se mantuvo como presidente, que a pesar de perder el Parlamento, siguió gobernando y siguió administrando, a pesar de lo duro que le dan, es como aquí la burguesía le dio duro a Hernán Siles Suazo, allá es lo mismo, es decir, es una guerra económica pero siniestra. Crearon las guarimbas, que eran grupos de choque armados y pagados que
como horario de trabajo, paramilitares, con horario de trabajo que iban, hacían su barricada y empezaron a dar duro. Algo que no dicen muchas veces es que de los más de 130 muertos, la mayoría son chavistas. Es gente que está a favor del gobierno, que fueron asesinados por las guarimbas, quemados vivos, golpeados, muertos, apaleados. Es decir, esa era la política. Ahora, ¿cuál fue el problema de ellos? Que como dieron la línea de ir a un golpe de Estado, de crear una guerra civil, una confrontación, el arte, la gran habilidad fue llamar a la Asamblea Constituyente. Que decía, está bien, vos quieres pelea, definamos qué quiere el pueblo. Y en la Asamblea Constituyente, yo creo que Maduro aprobó el examen político que da la historia. Exacto. Y coincides con la Mariana, pues, hermano. Aquí coincides con la Mariana. Creo que Miguel da la vuelta para... Bueno, sí. Pero ¿había que explicarlo o no había que explicarlo? Era importantísimo. Eso es estrategia. Interesante, pero es estrategia, ¿no? No es así. Y luego cae. Ya. Un cachito y volvemos con Aviala la televisión, y esto es Con el Pueblo en la Piel. Esto es Con el Pueblo en la Piel, Aviala la televisión, nuestro canal de los movimientos sociales. Queremos que así sea. Y vamos ahí acumulando fuerza política, hermanos. Querías, Erwin, complementar algunos elementos sobre el uso de las elecciones por parte del pueblo y la derrota que van sufriendo estas metodologías violentas de las guarimbas o paramilitares, diríamos, Unión Juvenil Cruceñista aquí en Bolivia. Quería ubicar un poco... para entrar al tema de elecciones, ¿no? Hace 2 años aproximadamente perdimos la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional en Venezuela. La perdimos y la reconocimos enseguida. El pueblo habló, no nos gustó, pero bueno, la voz del pueblo se respeta 100%. Eso, ¿qué fue lo que mucha gente, se refirió Miguel? Sí, lo que indica Miguel. Mucha gente de mi grupo, de mi tendencia política, estaba preocupadísima, andaba con una tristeza por el piso. Pero yo dije, bueno, lo hizo el pueblo, vamos a ver qué pasa. Bueno, la oposición entendió eso como una carta blanca para hacer lo que les diera la gana, hacer leyes ilegales. Su primer decreto, su primera ley fue una ley para sacar al presidente Maduro. Imagínense que eso pasase aquí en Bolivia o en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, ¿no? El Parlamento pone su primer objetivo es sacar al presidente de la República. Eso evidentemente es inconstitucional, ilegal y no está en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Esta victoria la administraron terriblemente, llamaron a la violencia y esto los ha desgastado, o sea, los ha llevado a un nivel de pérdida de su propia masa política y las personas chavistas o independientes que en algún momento pensaron que ellos eran una opción, al tener el poder quedó en evidencia de que no es así, de que están con otros intereses que no son los nacionales y esto los fue desgastando. Consecuencia, de ahí para acá no han ganado más nada y no creo que ganen más nada. De ahí para acá, digamos, han sido cada vez más erráticos, cada vez se dividen más entre ellos y hoy en día vemos cómo más bien el chavismo a raíz de ese aprendizaje tan profundo se ha reconstituido, se ha armonizado, se ha unido en torno al liderazgo del presidente Maduro. Bueno, llevamos victorias consecutivas, ¿no? Como comentó Mariana, Asamblea Nacional Constituyente, elección de gobernadores, una paliza inédita en la historia venezolana. Ni siquiera con Chávez tuvimos este tipo de triunfos. Ahí van a ver imágenes, ¿no? Sí. De las comparaciones, los porcentajes. Sí, y ahora las municipales. O sea, ni siquiera con Chávez conseguimos victorias tan contundentes como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la oposición es errática, la oposición se divide, la oposición es apátrida, pide que intervenga en su propio país, habla de intervención extranjera militar. O sea, se quedan callados cuando el señor Trump nos amenaza con algo así. ¿Por qué? Bueno, no sé qué hicimos los venezolanos para merecernos una posición tan deleznable, tan vil. No sé qué hicimos, a lo mejor no hicimos nada, simplemente por el petróleo. Pero evidentemente con esta oposición yo creo que Venezuela no tiene ningún futuro y el pueblo lo ha reconocido así. Por lo tanto, cada vez el apoyo a la revolución es mayor y cualquier elección que surja a partir de ahora, a pesar de todos los ataques económicos, tema importantísimo en cualquier democracia, yo vislumbro que va a ganar la revolución bolivariana de punta a punta, sea quien sea el candidato opositor el próximo año 2018. En las presidenciales gana Nicolás Maduro, sin duda, a mi entender y parecer. Pero depende de las políticas que se adopten. Exacto. Porque quiero aclarar una cosa. Permití una preguntita, hermano, porque me parece importante analizar esto.
a raíz del fallo constitucional y a raíz del supuesto triunfo de la derecha con el nulo, que se andan aprovechando del voto de la compañera que no estaba informada y ha mirado ahí una sarta de desconocidos y ha dicho, no, huevada, ninguno, ¿no ve? Y se aprovechan de eso. Bueno, ¿has escuchado lo que han empezado los de la Unión Juvenil Cruceñista allá en Santa Cruz a presionar a su derecha democrática, comillas, diciendo estos viejos que no saben, ya, guarimba, más o menos, parecido? ¿Los han hecho callar o están ahí incubando? La derecha acá perdió completamente después de los conflictos que hubieron, ¿no? Después, cuando se descubrió el caso Rocha, creo que es el 2008, ¿no? Se descubrió el caso Rocha, felizmente con una cantidad muy reducida de muertos, porque podría haber sido una guerra civil horrible en Bolivia, ¿no? La teoría y la aplicación que hicieron en Yugoslavia era, ¿no? Mucha Yugoslavia. Matan a un serbio y el mismo grupo mata a un bosnio, ¿no? Matan a otra comunidad, a los croatas, y aparecen su población, su gente peleándose, creyendo que la otra comunidad es la que le mató. Y fue una guerra, pero horrible, en Yugoslavia. Esa es la técnica que trajo Rocha a Bolivia, ¿no? Y pareciera ser que están queriendo impulsar, pero vienen de una derrota. Yo creo que de esa derrota no se van a parar fácilmente. No creo que puedan llegar a ese nivel. Pero Bolivia, han visto, a diferencia de los demás países latinoamericanos, la cantidad de votantes es impresionante. Nosotros superamos tranquilamente el 60-70% de votantes, ¿no? Que están inscritos. No es como en otros países, en propio Estados Unidos, creo que son del 40% de votantes, 35%, nunca llegan al 50%. Entonces, la tónica boliviana tiene otra característica. Y yo confío que si son consecuentes y coherentes la derecha en las críticas que nos hacen, que vayan al fondo, vayamos a una elección y que demuestren ellos que tienen más gente que les respalda que Evo. Y nosotros lo tenemos a Evo. Y que Maduro. ¿No ve? Y Maduro en Venezuela. Aquí, así se trata. 18, de eso se trata. Que en la discusión digan, que presenten su plan de trabajo, que presenten su programa de gobierno, que presenten sus propuestas económicas. No tienen, porque ellos solamente lo que hacen la traducción del inglés para presentar sus programas. En cambio, nosotros nos están haciendo del pueblo, de nuestras necesidades. Sacamos nuestros programas de lo que el pueblo nos está exigiendo, de las realidades. Hubo un problema de agua el año pasado. El gobierno se ha dado la tarea con nosotros mismos de sacar una solución. No hemos ido a pedir limosna para que nos presten platita y solucionar nuestra agua. El gobierno boliviano lo solucionó con sus propios recursos. Entonces, aquí sigue siendo el tema económico. Yo creo tienen un problema. Acá es la derrota de la derecha tiene ese problema. En Venezuela es que se jugó una carta muy grande. Se jugaron a una guerra civil. Pero de ahí, de alentar a tu grupo de choque, de alentar a tus alfiles, a tu punta de lanza, a pelear, ¿no? ¿Cómo haces para decirle ya no pelees? Porque le has entrenado y le has capacitado para eso. ¿Cómo le dices deja tus armas y ahora ven y séte candidato? Ese cambio de cintura, la política no es ballet, lamentablemente, ¿no? No hay ese movimiento de cintura. Ese quiebre de ellos mismos que se han hecho, se han puesto en fútbol, decimos en offside, en posición adelantada, ¿no? Fueron a pelear algo y les fue muy mal, fueron derrotados. Entonces, vienen las dos subsiguientes elecciones, la Asamblea Constituyente, luego viene el tema de las elecciones municipales, y ahí se demuestra que el pueblo venezolano dice: queremos paz, no queremos guarimba, no queremos confrontación, queremos que alguien nos dé solución. ¿Y qué es lo que tiene? Una derecha confrontacionista, asesina, ¿no?, con paramilitares, y un gobierno de Maduro que ha apostado todas sus cartas al pueblo y a la elección. A partir de ahí, la victoria es fuerte. Y yo con esto termino. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué políticas económicas vamos a tener? Y yo creo, y con esto quisiera terminar, que tenemos un gran reto en Venezuela, en Bolivia, en Latinoamérica. Tenemos que acortar los plazos para llegar al socialismo. Si no, estamos mal. Ya, bueno, y eso vamos a discutirlo en otro programa más largo, hermano, porque ahorita ya tenemos... Mariana, ¿y las mujeres?
las mujeres en esto? Porque este bloque vamos a hacer y después quiero escucharles en el próximo bloque a ustedes, ¿no? Las mujeres, hermanas, tenemos unos minutos. ¿Cuál es el papel que están desempeñando en esta resistencia, en esta fuerza política que está sosteniendo Venezuela? Bueno, no nada más en esta. Desde hace muchos años en Venezuela el papel de la mujer ha sido reivindicado, pero más puesto al frente de todas estas batallas, ¿no? En algún momento un medio venezolano sacó Las mujeres de Chávez, no sé si recuerdas ese titular, porque en ese momento era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, la fiscal general de la Nación, la Asamblea Nacional, y había otro cargo muy importante que eran puras mujeres, ¿no? El 70% de las personas que manejan los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela, son mujeres. Que organizan las redes de distribución de alimentos, etcétera, ¿no? Además, me voy a la parte de la maternidad. Por mi experiencia, en Venezuela en este momento hay una campaña brutal del parto humanizado. Además, bueno, de la lactancia materna, que ya tiene... Brutal del parto humanizado. Un poquito contradictoria la compañera. Una campaña enorme sobre lo que es el parto humanizado, ¿no? Y sigue teniendo muchísimo protagonismo. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente es una mujer, es la compañera Delcy Rodríguez en este momento. Entonces, el papel de la mujer es fundamental. Como el de la juventud, que ha sido incluido desde que el comandante... De la mitad son las mujeres, de la juventud. De la juventud, la mitad son las mujeres, por supuesto. O sea, que seguimos siendo... Y además en Venezuela hay muchas más mujeres que, de acuerdo a las estadísticas del... Sí, a las estadísticas nacionales sí hay mucha más población femenina. Entonces sí, y creo que es una... Más allá de que es necesaria la participación, es obligatoria la participación de las mujeres en esto, creo que hay otra mística. Creo que con la mujer hay otra mística de trabajo, creo que con la mujer hay otra mística de hacer política, de hacer las cosas, ¿no? Sin decir que es mejor o peor, sencillamente es una forma diferente de hacer las cosas, que para mí es mejor, pero ese es otro programa también. Y también quería puntualizar un poquito, Julieta, el tema de lo que decía el compañero. Estoy de acuerdo con él en eso, es decir, ya el pueblo venezolano habló en las elecciones de este año, el 30 de julio, 15 de octubre y 10 de diciembre, ya te dio todo el apoyo popular, ya tienes el respaldo del pueblo. ¿Qué tienes que hacer ahora como gobierno? Y en este momento no, como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela me pongo en este momento la camiseta y digo... es necesario remontar el tema económico. Como decía en el bloque anterior, hay un bloqueo que es fuerte, enorme, que no ha sido victorioso porque el pueblo venezolano se la sigue jugando y el gobierno de la mano con el pueblo ha hecho un buen trabajo. Pero tenemos que superar esto de que el día a día, que la cotidianidad del venezolano sea una batalla. O sea, tienes que relajar un poco el tema económico porque eso te va a permitir además gestionar el triunfo de una mejor manera. Entonces creo que sí, autocríticamente el tema económico debe plantearse a lo mejor desde otras visiones o a lo mejor con mucha más fuerza, pero es un tema a resolver en lo inmediato y creo que no podemos esperar que suban los precios del petróleo porque en este momento creo que son manejables los precios. Creo que hay que hacer políticas para seguir remontando. Los CLAP, perfecto, funcionan. ¿Qué son los CLAP? Comités locales de abastecimiento y producción. Es una forma de distribuir alimentos al pueblo sin que tengas que hacer aquellas colas que te obliga a hacer el empresariado para obstinarte, para que decidas salir de Nicolás en algún momento. Contra la especulación fue eso. Claro, contra la especulación, contra la hiperinflación inducida, ¿no? Entonces, más políticas como los CLAP tienen que seguir llegando al pueblo venezolano porque creo que el tema económico es fundamental en esta batalla que se da en Venezuela. Estamos en el tercer bloque y ya viene el cuarto para ir viendo las conclusiones. Esto es Con el Pueblo en la Piel. Había ya la televisión. Les esperamos en unos segunditos. Aquí de nuevo en Con el Pueblo en la Piel. Y aquí esta interesante conversación con la Mariana, el Erwin, el Miguel, sobre el camino que va recorriendo nuestra hermana República de Venezuela. Realmente es nuestra hermana y así de mujer a mujer, de Bolivia a Venezuela, respetando a nuestros compañeros y queridos compañeros y camaradas, como se quiera llamar, cada uno. Estamos aquí hablando de la vida que vamos a dejar, los sueños que vamos a construir. No se está jugando aquí la presidencia, la angustia de poder. O sea, hay gente que malentiende cuando discutimos de política, que malentiende. La angustia de poder, claro, están buscando pega, ¿no? Aquí estamos discutiendo cómo hacemos realidad los sueños, las esperanzas, teniendo
imperialismo, teniendo capitalismo, teniendo intereses depredadores de la naturaleza, teniendo fuerzas militares que quieren ocupar, que nos quieren matar. Y a pesar de eso, somos pueblos, Venezuela, Bolivia, que queremos vivir bien, queremos vivir en paz. De eso estamos hablando. ¿Cómo vamos a enfrentarnos en esa lucha por los gobiernos, con los gobiernos que nos están atacando también en nuestros propios territorios? ¿Quién quiere empezar haciendo las conclusiones? O sea, es que va del corazón, compañeros, porque aquí nos piensan que nosotros estamos jugando una pega, un curul, jamás hemos estado en esos espacios. Yo creo que estamos no sé, jugando los sueños. Y para Estas eso... guaguas. Vos tienes una guaguita, Claro, 2 guaguas. ¿no? ¿Dos guaguitas? Sí. Mira que no me has avisado, compañero. No me has invitado. Trabajamos en silencio, pero... Y rápido. El tema está en que uno con qué pelea, ¿no? Con qué armas, ¿no? Maquiavelo decía que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y todo el mundo lo repite. Pero Trotsky dice, pero los medios que usas determinan tu fin. Y acá tenemos que saber que nos estamos jugando el todo por el todo, ¿no? Tenemos comandantes excelentes. En Bolivia está Evo, en Venezuela está Maduro. Yo creo que la decisión de Chávez de ponerlo a Maduro a la cabeza fue, ahora se puede decir, un gran acierto. Después de lo que has visto en Ecuador, después de lo de Brasil, de Argentina, te das cuenta de que es ahí los países que se han mantenido firmes, ¿no? Son Venezuela y Bolivia. Este es un alerta contra el imperialismo. Hay que decir, por más plata que tengan, por más tecnología que utilicen, por más capacidad de corrupción que tienen, ¿cómo lo han comprado si no al presidente Lenín Moreno en Ecuador? ¿Cómo a un corrupto como Temer lo han puesto a la presidencia para derrocar a Dilma? ¿Cierto? ¿Cómo un empresario frío, ¿no? Antipueblo como es Macri, ¿no? Donde les ha quitado todos sus beneficios al pueblo que ha conquistado con años de sacrificio? ¿Cómo esa gente está siendo apoyada? Es porque hay un imperialismo que se mete en la vida de Latinoamérica. Y no es por un tema simplemente de poder, sino de robar los recursos naturales. Entonces, frente a ellos se han parado, yo creo, 2 titanes que se están poniendo al frente y que están jalando al pueblo y están llamando a Latinoamérica a decir, volvamos a unir, necesitamos más gobernantes de izquierda para avanzar. Yo creo que ahí no podemos olvidarnos de Cuba, que también es un gran referente para nosotros. Esta lucha no ha terminado. Sigue Marx con su frase de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es cierto. El imperialismo puede estar masacrando en Irak y al mismo tiempo invadiendo Honduras, al mismo tiempo destrozando a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, al mismo tiempo. Eso es imperialismo. Podemos decir que lo que ha creado la humanidad, lo más abominable, lo más cruel, y eso lo vamos a ver en la historia, ha sido el imperialismo, ¿no? Entonces, contra ellos estamos enfrentados. Y se está demostrando que por más poder que tengan, cuando el pueblo se une y cuando el pueblo se pone de pie, no hay imperialismo que valga. Mariana. Bueno, yo lo tengo bien resumidito. En el tema interno, Venezuela hacia adentro, me parece, como dije en el bloque anterior, necesario encargarse del tema económico para que el venezolano y la venezolana no sigan sufriendo los embates de esta durísima guerra económica que nos ha tocado vivir. En segundo lugar, el diálogo. Estos diálogos que se están realizando con la oposición tienen que resultar en algo productivo para el pueblo. Tiene que comerse de alguna forma estas mesas de diálogo que se están instaurando con la oposición. Tenemos que seguir en Venezuela elevando los niveles de conciencia, porque si bien el pueblo ha cumplido en todas las elecciones, no podemos descuidar el tema de la formación, de la educación popular, digamos, para que la gente siga sabiendo de por qué es esta guerra económica, por qué Venezuela, por qué nuestro petróleo, por qué el arco minero del Orinoco, etcétera. Y la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que también tener los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo, como militante del PSUV, quiero ver reflejada en esa nueva Constitución, uno de los cambios que se hagan en esta nueva Constitución, todas las cosas que a lo mejor nos estuvieron saliendo mal en tiempo anterior, verlo mejorado en este nuevo texto constitucional. Y en lo internacional, me parece que qué lindo era cuando actuábamos como ALBA, cuando actuábamos como bloques políticos. Creo que no por ser ególatra ni nada, pero siento que desde la parte
partida física del comandante Chávez dejamos de actuar como un bloque político Ecuador, bueno, además de todos los reveses que han sufrido los gobiernos en estos países, ¿no? Pero debemos volver a incorporarnos en el escenario internacional como un bloque político ideológico, que lo fuimos con el ALBA. Debemos en el tema internacional también recuperar o fortalecer nuestras alianzas internacionales, en el caso de Venezuela, para el tema económico. A lo mejor las alianzas con Bolivia en temas económicos te pueden ayudar a solucionar un poco el tema de los alimentos, de las medicinas, etcétera. Eso tenemos que recuperarlo. Y para concluir, como decía, cito las palabras de Atilio Borón, que en alguna entrevista decía que Venezuela en este momento es el Stalingrado de América Latina. O sea, en Venezuela se está jugando la batalla por la posibilidad de construir un mundo mejor, en Venezuela, en Bolivia, en nuestros países. Y nosotros como hombres y mujeres tenemos que empoderarnos y ser los protagonistas de estas batallas. No nada más dejar a Evo, no nada más dejar a Nicolás. Nosotros al frente, en la línea principal de estas batallas, creo que es lo ideal. Sí, Julieta, yo miraría que ha habido un cambio este año importante. De hecho, mi deseo es que se recuerde el año 2017 como el año en que volvió la paz a Venezuela. Es un tema esencial para todo lo demás, para la política, para las elecciones, para la economía, para todo. O sea, no se podía ni salir de la casa, no se podía ir a comerse una arepa a la esquina, porque había gente con violencia, persiguiendo a personas por parecer morenitas, parece chavista, hay que quemarlo, hay que hacerle algo, ¿no? Entonces, el gran logro de este año es la paz, que tiene que consolidarse con más elecciones en la medida que Nicolás bromeaba en estos días, ¿no? El año que viene vamos a tener 5 elecciones, no, es una sola, la presidencial, pero si a mayor elección llega más paz, bienvenidas sean y sean permanentes. Es lo que quiero como para mi país de manera permanente. El diálogo, bienvenido. O sea, no se dialoga con el enemigo, con el contrario, con el opuesto a la política de uno, ¿no? Bueno, vamos a vencerlos en las mesas electorales y convencerlos en la mesa de que ese camino de la violencia debe ser desterrado para siempre de la política venezolana. Y bueno, que el año 2018, sea de verdad, se construye en base a lo que hemos hecho este año. Mira, la angustia que sufrieron nuestras familias en abril, mayo, junio y julio fueron terribles. O sea, uno los llamaba y no quiero salir, no, mírenme, y tal. ¿Por qué? Porque era un ambiente en el cual uno no quiere vivir, no quiere estar. Y bueno, mi país definitivamente, en base a estos sólidos cimientos de paz que se han construido, debe avanzar en los temas que ha comentado Miel y que ha comentado Mariana. Sí quiero robarme 30 segundos de tu programa para comentar que de verdad la lucha me preocupa, la lucha que está presentando ante el pueblo de Honduras, gravísimo, o sea, que se atrevió a hacer un cambio, que tuvo el ALBA, que fue golpeado terriblemente, el pueblo reacciona, elige un nuevo gobierno y lo están tapando, a 15 días de las elecciones no nombran un presidente, y todo esto, esta lucha de poder que comentábamos desde el principio, o sea, que está en América Latina, entre el imperialismo y los pueblos. En este caso, mi solidaridad profunda y eterna a los hondureños que están peleando en la calle, que están avanzando, que están resistiendo un embate quizás más duro que el de Venezuela porque le están disparando, ¿ok? Y que de verdad de ahí salga un país que se sume a estos procesos progresistas de América Latina, en el que ya estuvo anteriormente, pero su pueblo de verdad tiene una lucha terrible y ojalá pudiéramos darle un apoyo más grande, más manifiesto ante ese silencio que tú comentaste. Sí. Fue, ¿no? Sí. Impresionante. Todo el mundo callado ante Honduras, todo el mundo callado. Sí. Y aquí también. Es cierto. Y en Bolivia también, calladitos. No puede ser. Pero antes de irme con el programa, Mariana, Nicolás Maduro, Evo Morales, Raúl Castro. Es importante, es imprescindible la presencia de las mujeres, ¿no? Es fundamental, y nosotras hablamos desde el feminismo comunitario. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Y es una mitad que se ha dignificado a través de la historia y que políticamente estamos con mayor fuerza, mayor energía, mayor presencia, gracias a estos procesos políticos revolucionarios y de cambio que los hemos hecho junto a nuestros pueblos. Pero todavía, aunque estamos en cargos de poderes, aquí está la hermana Gabriela Montaño, bueno, estamos allá, ustedes también, pero no estamos generando ese equilibrio, esa armonía de la presencia de nosotras y nosotros, como hermana, como hermano, como compañera y como compañera.
y como compañero, perdón. Es imprescindible, entonces, hermanos, quiero agradecerte, Erwin, Mariana, Miguel, es imprescindible que vayamos reflexionando, compañeras, hermanas, hermanos, estas ideas, estos pensamientos, estas reflexiones que nos han traído esta noche nuestras hermanas y nuestros hermanos a propósito de darle fuerza a Venezuela, cuidar a nuestros pueblos, cuidar a nuestros pueblos. Y para eso nos han planteado un diálogo. Y miren qué bonito, qué lindo, para dialogar con el enemigo, con ese que te estaba matando, con ese que estaba amenazando a tu propia familia, la humildad. La humildad de decir, bueno, nosotros ya hemos vencido democráticamente, sin violencia. Ahora ven, hermano, bueno, no sé si hermano todavía, pero venga, caballerito, señora, siéntese y hablaremos, porque Venezuela son todas y todos hermanos. Y si no hay intereses económicos de por medio, si no hay angurrias de poder y angurrias sobre los recursos naturales, podemos hablarnos como hermanas y como hermanos. No importa el color de piel, no importa el tamaño ni la edad. Las mujeres, imprescindible que estemos presentes en ese alba que parece que un poquito se ha oscurecido. Bueno, hay unas medio nubes, no vamos a decir negras porque lo negro también es lindo. Nubes oscuras, nubes de intereses, pero aquí nos volveremos a reencontrar. La autocrítica es imprescindible. Hasta el próximo domingo con El Pueblo en la Piel. A Viayala Televisión les esperamos. Gracias, chao. Yo le brinco este